buenas noches, bienvenidos a Terapia de Noticias. Una vez más, la realidad cada tanto en la Argentina nos recuerda cuál es la prioridad de Alberto Fernández, cuál es su urgencia. La deuda. Podemos hablar de las peleas entre Bernie y la ministra de Seguridad de la Nación, podemos hablar del caño de escape del Clio de Axel Kicillof, pero la deuda es lo que Alberto Fernández tiene en mente y lo tiene que sacar rápido, al acuerdo. A Guzmán él le dijo, yo necesito que esto me lleve menos de 3 meses, sacame este problema del escritorio. Con las marchas y contramarchas de los últimos días, este último reperfilamiento del bono en pesos del jueves, el mercado empezó a decir, percibimos algo de falta de experiencia. Y empiezan a ver o a intuir que quizá ese acuerdo que Alberto Fernández necesita rápido podría llevar más tiempo. O por lo menos el acuerdo que la Argentina necesita. La Argentina necesita una salida rápida y, como dice el propio Alberto Fernández, sustentable. ¿Qué quiere decir sustentable? Que pueda pagar. Es decir, que después de la renegociación haya obtenido la Argentina una quita lo suficientemente importante y unos plazos lo suficientemente extensos para que el mercado diga, van a poder seguir pagando. Es decir, que la Argentina se va a poder endeudar a una tasa inferior y eso quiere decir que va a bajar la tasa para la economía y que la economía se va a reactivar más rápido. Eso es lo que necesitamos todos. Ahora, si Alberto Fernández necesita un acuerdo rápido, porque en parte también lo dice su realidad política, él forma parte de una coalición y en realidad que está integrada por una vicepresidenta que lo eligió y necesita mostrarle resultados. Si se ve tentado entonces por una salida rápida, quizá tenga que ofrecer un acuerdo mediocre o no el que todo el mercado o toda la Argentina espera. El mercado en realidad lo que quiere es que sea lo más benévolo posible. Ahora, si es benévolo, probablemente la Argentina pueda endeudarse a tasas más altas, lo máximo. Y eso quiere decir que la economía va a tardar en despegar, porque la Argentina va a necesitar en realidad un mayor esfuerzo fiscal, es decir, nuevas reformas, nuevas peleas en la calle, otra reforma, si se quiere, jubilatoria. Todo esto es un dilema, es el dilema que enfrenta el presidente, económico pero también político. Y me va a encantar hablarlo en este programa con un economista dueño de empresa, de la economía real, que es Teddy Karagossian, y con Camilo Tiscornia, que es un analista especialista en todo este tipo de temas. El dilema de Alberto Fernández, me sumo a la conversación con mis compañeros, así empieza Terapia de Noticias. ¿Cómo andan? ¿Qué tal, Pancho? Hola, Pancho, ¿cómo andamos? Se vino el perfilamiento nomás. Como anticipó ayer Beto Valdés, estaba hablando de esto. Gracias, Camilo, por venir. No, por favor. Gracias, Teddy. Un placer. ¿Cómo lo va a resolver esto Alberto Fernández? No lo sé. Pero bueno, me gustaría escuchar tu parecer. ¿Cómo lo ves hasta ahora? Tenemos 60 días de gobierno. Mira, en cómo planteaste vos el tema ya hay parte de un problema, digamos. Vos planteaste que Alberto es el presidente porque Cristina lo puso. Alberto es el presidente porque lo votaron los argentinos. Está bien. La estrategia puede haber sido de Cristina, fue una genialidad. Ese planteo, digamos, y cómo se plantean cómo se hablan los temas en la televisión también tiene influencia. La deuda que tiene Argentina es tremenda, es fenomenal en un país que hace rato no produce nada. Entonces, no solamente es un tema de cuánto debemos, sino lo que nos va a costar pagarlo. El tema si se puede pagar o no pagar es un tema de tasa. Claro. No es un tema simple. El decir que en 30 días, si no lo consigue en 30 o 60 días o 90 días, si no lo consigue, es un fracaso. Y como se está planteando hoy en la discusión de todos los días, parece que fuera un partido de fútbol y no es un partido. No es un partido. Pero ¿Te el gobierno se planteó hace tiempo, o sea, no es que se lo impone. Bueno, por eso, el mercado. es interesante esto. Claro. Si les parece, vemos el informe, Teddy. El gobierno se lo planteó como un objetivo. No es un objetivo que es de una sola persona. Son Teddy, dos vemos el personas. informe y lo desarrollamos. Dale.
¿Escucha esto? ¿Lo oye bien? Bueno, simplemente estamos graficando lo que se sintió hoy por las calles de la City porteña. Se cayeron los bonos, se cayeron las acciones. Básicamente, se desplomó la confianza en Argentina. El riesgo país subió un 5.5% y rozó los 2.000 puntos. Pero estas simplemente son las consecuencias de una decisión que parece que no le gustó al mercado. A través de un comunicado, el Ministerio de Economía informó que posterga al 30 de septiembre el pago del bono AF20. Y eso es lo que se llama reperfilamiento o perfilamiento. Pero eso no es todo, porque el ministro Guzmán, o quien haya escrito ese comunicado, se dio el gusto de ponerle una pizca de kirchnerismo explícito a la prosa. Este gobierno no va a aceptar que la sociedad argentina quede rehén de los mercados financieros internacionales, ni va a favorecer la especulación por sobre el bienestar de la gente. Dígame si esta frase no le hace acordar a esto. No vamos a firmar ningún compromiso que comprometa el futuro de los argentinos. O a esto. No es que nos negamos a pagarles a los fondos buitres o a los hold-out, como lo llaman, o como quieran llamarlos. Les ofrecimos entrar al canje en las mismas condiciones. Pues no. Quieren exactamente la sentencia casi usuraria que les da el 1.680%. Detrás de los buenos modales de Guzmán, ¿hay kirchnerismo explícito en la negociación de la deuda? Quiero plantearte, Teddy, lo que decía recién Daniel, que es que en realidad el que puso este plazo, 31 de marzo, es Alberto Fernández. Puso el 31 y espero que lo consiga. Todavía no sabemos si no es el 31. Pero te voy a decir, esto que pasaron recién, por ejemplo, por un lado el kirchnerismo tiene un lenguaje horrible. Lo que ustedes pasaron no es lindo. No es linda la realidad. No, es una forma maniquea de presentar la realidad ante un problema muy complejo que tiene la Argentina, y está riéndose de las dificultades que tiene el país, y que tiene Guzmán, y que tiene el presidente, a mí no me parece bien. Ahora, Nos reímos para no llorar, Teddy. Sí, pero el problema es que la misma persona que está mirando ese programa tiene intereses financieros, y cuando vos ves un programa tras otro programa, tras otro programa, riéndose del mismo modo, con el mismo cinismo, la situación empeora, no mejora. Yo fui testigo cuando en el año 2009 el gobierno quiso subir las tarifas, y en La Nación y en Clarín pusieron notas bien grandes como algo terrible que subían las tarifas. Los políticos viven de los votos. Algo terrible, perdón. Los políticos era como una cosa terrible de que subieran las tarifas, que era lo que habíamos pedido todos que hicieran. ¿Pero qué es el tamaño de la letra? No. ¿Qué barbaridad subieron las tarifas? ¿Cómo qué barbaridad subieron las tarifas? Entonces, cuando las noticias afectan los votos de los políticos, estos cambian sus decisiones en función de eso. No es neutral lo que uno ve en la televisión y lo que uno lee. Yo como empresario sufro las consecuencias de malos gobiernos, pero también de una prensa que al tener un interés, digamos, en mostrar, hacerlo más divertido, digamos, entiendo el tema del rating, pero hay que ser conscientes que lo que estamos hablando es muy complejo. Para Teddy, ¿cómo trataría usted, digamos, lo pongo al lado del periodismo, a Kicillof negociando? Cuando con el Club de París dijo no vamos a pagar, pagó hasta los intereses de los intereses. Ahora con el bono que quería reperfilar, dijo no vamos a pagar, fue y pagó todo porque, bueno, sacó la plata de otro lado. Digamos, el amague y después pagar. Digamos, él es el que se deconstruye como negociador y los medios están reflejando eso. Yo no veo nada malo en que los medios muestren a alguien que muestra dureza y después termina haciendo lo que quieren los acreedores. Sí, me recuerda mucho el gobierno anterior, que también hizo un montón de esas cosas, digamos, pero no lo vi acá reflejado. Es decir, en este programa sí lo vimos. Que hay mala praxis desde hace mucho tiempo en la Argentina, esto es cierto. El problema claramente es cómo se elige a los gobernantes. En la Argentina, el gobernante que más gasta dinero, más elecciones gana. Este fenómeno es el fenómeno que nos genera a todos los argentinos un problema de aumento de deuda cada vez que nos prestan. La deuda en los últimos 4 años subió astronómicamente y la forma de pagarlo va a ser dificilísima. Está bien, pero eso ya lo sabemos, Teddy. El tema, yo creo que el dato político más elocuente de estas últimas horas es que hoy, por primera vez en estos 50 días de gobierno, se escuchó hablar de mala praxis
a Martín Guzmán. Es decir, hoy hay fuentes oficiales que consideran, vos haces una comparación con la gestión anterior, que ven algo parecido en el prueba y error que caracterizó a gran parte del equipo económico y autoridades del Banco Central durante la gestión de Cambiemos. Y el otro dato interesante es que la semana pasada, cuando termina lo que Daniel describía de Kicillof pagando, pero fracasando en su estrategia de confrontación, aparecía como Guzmán el racional, el nuevo Messi. Y sin embargo hoy lo que se percibe es un ministro de Economía que se ha devaluado un poco y que seguramente no redactó ese comunicado, porque no creo que lo hayan ido a buscar a Colombia para que escriba algo que podía haber hecho cualquiera de carta abierta en la referencia, en la carga ideológica. Entonces vos acá tenés efecto Cristina, efecto Kicillof y de alguna manera debilidad del presidente Alberto Fernández. Sí, yo lo veo como que es parte de la negociación. En realidad me permito ahí, como armenio, digamos, y que negocia con judíos y que negocia con cristianos y que negocia con musulmanes, que las negociaciones por mucho dinero, por mucho interés, no son lineales. Pero negociación entre quién, el gobierno y los bonistas o entre Alberto y Cristina. No. Entre Alberto y Cristina no estoy hablando con los bonistas. Porque también hay una negociación y una Está bien, pero nos estamos entrando en el el tema de la deuda. Camilo, ¿cómo ves hasta ahora el tratamiento de la deuda? Yo creo que hay una continuidad, me parece, por más que el gobierno lo quiere evitar, en el tipo de problema que enfrentó Macri y que enfrenta el gobierno actual. El tamaño del gasto público es altísimo, eso lleva una presión impositiva imposible y que como encima no alcanza, hay un endeudamiento. Macri lo intentó resolver, no lo pudo resolver, y Alberto Fernández en realidad, desde el punto de vista político, vendió que él lo podía resolver y que además va a resolver todos los problemas de la Argentina, que va a reactivar la Argentina, y que va a haber consumo, que es lo más importante. Y yo creo que el problema es que no se puede hacer todo, porque lo que están intentando hacer, el cambio de política que ha habido, es trabar todo, evitar como las malas consecuencias. Es alta la tasa de interés, la bajamos. Bueno, pero eso genera inflación, bueno, pone un control de precios. Se escapa el dólar, bueno, pone un cepo. Cuando uno va juntando todo eso, no cierra por ningún lugar. Y encima falta la pieza clave, que es la reestructuración de la deuda. Que esencialmente lo que pase con la deuda va de la mano de la política fiscal y del tamaño del superávit. Hablaba recién de la tasa de interés. No hay ninguna duda de que la tasa de interés es determinante en la dinámica de la deuda. Pero la otra clave es la pata fiscal, que no está cerrada. Lo que sabemos es que ha habido un tremendo aumento de impuestos, pero nadie sabe qué va a pasar con el gasto. Y la recaudación de enero. Y la recaudación de enero fue malísima. Muy mal. No hay ningún tipo de plan, con lo cual un inversor que tiene que pensar que tiene un bono argentino, se va a enfrentar a una reestructuración, no sabe absolutamente nada qué va a pasar. Pero entonces, ¿por dónde deberías empezar? ¿Por el gasto? Yo creo que, por eso vuelvo y ato con lo de Macri, acá hace falta dar una señal de cómo se va a reducir el déficit fiscal y claramente. Lo que pasa es que políticamente el gobierno está atrapado, es el ajuste. El gobierno está intentando, se mandó un ajuste brutal por el lado de los impuestos, mientras Macri intentaba ir por otro lado. Bueno, este gobierno lo que ha hecho hasta ahora es ajustar violentamente por los impuestos, pero no lo quiere decir y no quiere ni hablar del tema del gasto, que implica el día que dejes de congelar las tarifas, ¿qué va a pasar con los subsidios? ¿Qué pasa con las jubilaciones? Y el rédito político que dijo el gobierno y Alberto Fernández que trajo de su gira por el exterior como para poder conseguir el apoyo de los países del primer mundo, como para tener una actitud más benevolente del Fondo Monetario. ¿El apoyo va a ser la plata que pongan o el resultado que obtengan del Fondo Monetario? Yo entiendo lo que vos decís. Hasta que no esté claro el déficit, hasta que no esté clara la tasa, pero digo, ¿eso no pesa a la hora? Yo creo que atrás de esas negociaciones siempre hay declaraciones amigables. Con Macri también fueron amigables y cuando hubo problemas sí, Macri hablaba y le daban una palmada y el Fondo Monetario decía que iba a apoyar. Hasta que no veamos, cuando está la misión del Fondo Monetario acá, hasta que no veamos qué se acuerda, no vamos a ver el apoyo realmente. A propósito de lo que decía Camilo, hoy me decían un dato y que va en línea con lo que ocurrió en Europa, que el apoyo de los mandatarios europeos, sobre todo de Angela Merkel, es para lo que decía Camilo, es para que el gobierno de Alberto Fernández le garantice al Fondo Monetario Internacional cómo le va a pagar mediante un ajuste en el gasto público. ¿De qué manera va a tener un excedente para poder vos pagar? Encaraste negociaciones seguramente privadas en tu empresa en algún momento
si vos sos economista, si estuvieras hoy al frente del Ministerio de Economía, ¿por dónde empezás este dilema, esta trampa? A mí me encanta lo que escucho porque dicen que no hubo ajuste. Hubo un ajuste de la madre. Cuando vos pensás el cambio que hubo estructural en el sistema de jubilación... ¿Cuándo hubo el ajuste? No, hay para toda la vida. Hubo un cambio estructural en el sistema de jubilaciones. Se frenó la indexación automática de los salarios del gobierno. Se frenó una serie de indexaciones Eso no está anunciado igual todavía. No, espera. Se frenaron un montón de temas, digamos, que están dando vuelta. Yo te diría que el cambio estructural que hay es fenomenal. E inclusive, una empresa como la mía, que paga muchos intereses, no paga tantos intereses como los que pagaba el Estado por un papelito a un banco privado, digamos, que se lo llevaba. Entonces, desde el punto de vista del ajuste, lo que le están diciendo en los gobiernos exteriores es que tomaron nota de los cambios estratégicos y sistemáticos y estructurales que están haciendo, y por eso hay buena voluntad. No, pero perdón, cambio estratégico, congelaron las tarifas, tienen el cepo. Para resolver el tema de las jubilaciones, lo único que van a hacer es aumentar la mínima y se van a armar un lío con todo el resto de los jubilados. Se va a judicializar también. Digo, yo no me parece que estén habiendo un cambio. Están repitiendo, en muchos casos yo veo la repetición de políticas que se aplicaron antes en el kirchnerismo, que contienen la situación. ¿Cómo lo harías vos? A ver, ¿cómo lo harías vos? Pero completamente distinto. ¿Cómo lo harías vos? Hay que anunciar un plan completamente distinto. Insisto, lamentablemente, aunque no nos guste, el camino del ajuste fiscal tiene que estar. En algún lugar, el problema es Camilo, que no logramos... Yo te pongo como acreedor tuyo. ¿Cómo lo harías vos? Vos sos gobierno, empieza a correr el taxi, está corriendo la deuda pública, la deuda y cae. Yo soy Merkel, te pregunto a vos, ¿cómo haces? Bueno, ya anunciaron un aumento de impuestos, que para mí es una pésima medida, porque yo creo que hay que trabajar No me digas lo que hicieron, ¿qué haces vos? Anunciaron los impuestos, ahora tienen que anunciar qué van a hacer con el gasto, cómo van a hacer con las tarifas, qué van a hacer con las jubilaciones, qué van a hacer con las transferencias en las provincias. No lo dijeron. No, te digo, un poco lo que está diciendo Camilo, que un poco muchos analistas que siguieron la gira de Alberto Fernández, es verdad lo de la palmada, el apoyo, como le pasaba a Macri. Pero no cayó bien, por ejemplo, en París, que Alberto Fernández diga, tenemos plan económico, pero no lo contamos hasta después de reestructurar la deuda. Cuando los acreedores... Hace bien. Pero si los acreedores quieren saber cómo van a hacer para pagar... Vos avisás cuando encarás una negociación. No decís, no das tu plan. Es más, te digo, va a ser todo un desastre. Entonces solo ¿qué va a ser un desastre? Palabra. La palabra es lo que más vale en un presidente y lo que más vale en una empresaria. Pero si no le explica cómo le explica cómo le va a pagar. Vos no mostrás las cartas. Yo no muestro las cartas. ¿Y cómo harías? Porque hay una coincidencia, los dos hablan del gasto público. El tema es cómo... Pero por supuesto, vos, yo, todos sabemos que el problema de la Argentina es el gasto público, no es la inflación. La inflación es un síntoma del gasto Totalmente. público. Digamos, entonces, lo que hay que hacer, y el gobierno claramente sabe que es el gasto público. Cuando vos escuchás lo que dijeron, lo que están diciendo en el fondo y lo que viene diciendo, yo te digo una cosa, digamos, en cómo planteaste vos el tema de que vino Alberto y vino a decir que en realidad todo se hace fácil, yo no lo escuché nunca. Lo que dijo es, hay que hacer una cosa muy importante que es aumentar las exportaciones. Para hacer eso tenemos que... Pero es un deseo eso. Bueno, cuando es deseo, pero cuando es un deseo, vos decís que está mal. Pero cuando se lo traduzco de otro modo. Perdón, te digo, ¿cómo van a hacer para aumentar las exportaciones? Con los impuestos yo estuve que con hay, gente con del el sistema de cepo. energía eléctrica. El sistema de energía eléctrica, para bajar las tarifas, lo más importante que tiene que hacer ahora es bajar el costo de intereses. Tiene que bajar el costo del capital. Así que la primer clave para bajar todos los demás, si no lo consiguen todos los demás, hay que cambiar de planes. El plan que tienen hoy, y es claro el plan que tienen hoy porque lo ha dicho y porque ha sido explícito, es que lo primero que tengo que hacer es bajar el costo del riesgo país. Mientras yo no lo pueda hacer, todas las demás cosas son mentira. ¿Por qué? Porque el gasto público depende de la tasa de interés que tiene el país. tenés que encarar la deuda primero. Por supuesto. Bueno, pero entonces lo que vos crees... La deuda y cómo la va a pagar. Porque si vos la plata la tenés que sacar y poner para pagar una deuda, no la tenés para hacer desarrollo interno. Vuelvo al principio, Teddy.
vos como empresario, lo que viste hasta ahora que anunció el gobierno con las jubilaciones, con los salarios que decís, ¿eso crees que va a alcanzar para que vos tengas que pagar menos impuestos y los acreedores digan, ah, bueno, Argentina va a poder pagar? Mira, yo creo que la forma que están negociando es muy compleja, que enfrente hay jugadores muy, pero muy, que hicieron porquerías. Hubo gente que prestó dinero a la Argentina que no merecía ese préstamo. Y hubo gente que, cuando vos en el mundo la tasa es cero y ganás el 8% sobre un bono, estás diciendo, flaco, esto va para mal. Mientras dura el sistema este de la flor, como había, digamos, mientras sube el sistema Ponzi, todos están contentos. Lo que teníamos en Argentina era un sistema Ponzi. El 8% no puede ser pagado por un país para hacer obra pública cuyo retorno es menos del 1 o el 2% anual. Entonces... ¿Y eso es culpa del acreedor? No, es culpa del que tomó esa deuda, del gobierno. No, pero hay greed, hay, ¿cómo se dice en español? Hay, digamos, el acreedor, cuando yo le vendo a alguien, a un cliente mío, sí, que sé que no puede pagarme, yo soy tan responsable como él de que no me pagó. Y la Argentina hace rato que sabíamos, hay un señor que se llama Rogelio Torres, es un capo, digamos, abogado. Él, cuando la Argentina toma el primer préstamo del Fondo Monetario, dice, este es el beso de la muerte. Porque cuando la Argentina tomó el préstamo del Fondo Monetario, el primero en cobrar es el Fondo Monetario. Si además te presta mucho el Fondo Monetario, los que vienen después no cobran más. Entonces, en el momento que el Fondo Monetario nos prestó los 40, los 50.000 millones, mientras todos felicitaban al gobierno, y nosotros estábamos diciendo, no nos endeudemos más, no nos endeudemos más, porque este sistema va a reventar, el gobierno toma eso. Ahora, ¿creo que está todo bien? No, yo creo que hay un montón de cosas que están mal. Para la tasa, perdóname, la tasa no es un precio de mercado, digamos, te presto a esta tasa o no te presto, igual que vos que sos textil. Haces el cambio que tenés que hacer bueno, antes. Vos sos textil. Cuando el JP Morgan se llevó 1.250 millones de dólares a 23 pesos, ya ahí sabíamos muchos, y de hecho ese día hubo una reunión que vos inclusive publicaste, digamos, donde Duhovne decía, y vamos a poner la tasa en el valor que tenga que ser para mantener el dólar bajo. En ese momento ya se sabía que esto no estaba funcionando. Pero eso fue toda la vida. Teddy, claro, Teddy. Ten en cuenta que cuando nos gastamos 60.000 millones los tenedores del bono de Kicillof, algunos sabían... Yo no lo voy a defender a Kicillof, digamos, pero digo, algunos sabían que Kicillof sobre el final iba a pagar. Los que compraron en esas semanas se hicieron 50 millones de dólares. Bueno, a esto le salió mal. A los que apostaron así les salió mal. Vos sabés en economía, en bonos te sale bien, te sale mal. Si tomamos en cuenta que durante el kirchnerismo se fugaron 102.000 millones de dólares en la Argentina. Porque también es un tema que vos siempre mencionás. Pero hay que tener en cuenta, durante parte de la plata que se pidió, que hizo todo mal, y se fumaron 102.000 que hizo todo mal también. No, pero Camilo, perdón, Daniel. Maniobras delictivas puede haber siempre, pero digo, el problema de fondo sigue estando igual, con delito y sin delito. Y el problema es que en la Argentina había déficit fiscal. Entonces las alternativas son, ¿qué vas a hacer con ese déficit fiscal? ¿Vas a tomar deuda? ¿Vas a emitir o vas a hacer el ajuste fiscal? No hay otra. Lo que el sistema político logra y termina haciendo hay otra. O sea, es cambios estructurales. Yo he comprado muchas fábricas de competidores míos que perdían plata. Un año después cambiaban y no hacíamos lo mismo que antes. Nosotros cambiábamos estructuralmente las empresas para que den dinero. Pero digo, ante el déficit fiscal hay una decisión del sistema político que vote un presupuesto y que vote el déficit. Y si vota el déficit, vota el endeudamiento. Después llorar sobre la leche derramada es ridículo. Correspondencia fiscal. Acá la deuda es impagable. No, la deuda es impagable porque vos no quisiste pagar políticamente el costo de que no podés mantener este déficit fiscal. Entonces, como no querés pagar el costo ni de subir los impuestos, ni de bajar el gasto, decís, bueno, tomo deuda, que es patear el problema para más adelante. Bueno, el día que te estalla la deuda... Coincido. Me alegra haber llegado a esta coincidencia, como dijo Alberto Fernández. Con vos también coincidimos muchas veces. Claro, por supuesto. Coincidencia semántica al menos, como dijo el presidente. Vamos a ir a la tanda. Les quiero agradecer a los dos desde ya. Siempre es muy interesante hablar con ambos. Ya se enojaron todos y por eso nos... No, pero nos quedaríamos. Tenemos
tiempo para que vuelvas, Teddy. Daniel Santa Cruz nos quiere dar un consejo antes de la tanda. Sí, te cuento que Air Europa, la línea aérea con los aviones más modernos del mercado, vuela con los aviones más modernos. Tú decides cómo quieres volar. Boeing 787 Dreamliner, más moderno, más luminoso, más confortable, más sostenible, más silencioso, más saludable, más rápido. Air Europa, tú decides. Acalorado el tema en el otro bloque. Muy, sí, picante, Cada picante. tanto pasa. Sí, a veces pasa. Sí. Quiero darle la bienvenida a Eduardo Fidanza. ¿Cómo andás? Bien, muy bien. Gracias por la invitación. Gracias a vos. ¿Están midiendo a Alberto Fernández, a Cristina? Estamos midiendo, sí, como todos los meses, Poliarquía hace su encuesta nacional. La encuesta del último mes yo creo que arroja un dato sumamente interesante, que es que hay una brecha en la imagen del presidente y la vicepresidenta. Concretamente, Alberto Fernández tiene una imagen positiva 18 puntos más alto que Cristina Kirchner. Y tiene una imagen negativa 25 puntos más baja. Yo creo que este es un dato que supongo no tenemos solamente nosotros. Que debería usar internamente Alberto. Bueno, pronto. Bueno, ¿qué significa? Que se está dando la construcción del albertismo. Bueno, en primer lugar, efectivamente. Ahora, si uno mira los datos comparados, porque nosotros tenemos ciclos muchos años, ¿no? Voy a pasar nuestro aviso, Poliarquía está por cumplir 15 años, pero tenemos mediciones de antes de Poliarquía. Uno lo primero que encuentra, eso se ve en Menem, se ve en Néstor Kirchner, en Cristina, hasta puedo decir se vio en De la Rúa, que tenemos mediciones muy antiguas. Cuando alguien es nominado presidente de la Argentina, al poco tiempo está más o menos 20 puntos por encima de los votantes que tuvo. Mirá y esto vos. es exactamente lo que le está pasando a Alberto. A Macri también le pasó. No, Macri también, perdón, no mencioné a Macri. ¿Pero y de por qué hecho, es eso, Eduardo? Porque hay un... La espuma. Primero hay una espuma, segundo hay una especie de, bueno, este es el que tuvo éxito. Pero aparte, porque creo que en general también los presidentes que llegan, o porque hay una crisis muy severa, o tienen una cierta moderación inicial, están en un momento, digamos, de distensión, las expectativas, las sociedades van renovando sus expectativas y las vuelven a poner en el que ganó. Entonces, uno lo primero que tiene que decir es, comparativamente, a Alberto Fernández le está pasando lo mismo que a los anteriores presidentes desde el punto de vista de la aprobación pública. Pero también creo que debemos decir, y esto es importante, que siendo él un presidente designado, ¿no es cierto?, por la jefa del partido, que tenía el capital político, ¿no es cierto? Cuando en mayo de 2019, un sábado amanecemos con la noticia, Alberto era Alberto, pero no tenía votos, no tenía nivel de conocimiento suficiente. Nosotros a Alberto Fernández lo conocemos, pero si uno iba al público en general, la gente... Bueno, 20, pero si yo fuera Alberto le diría a Cristina, yo te lo traje a Massa. No, bueno, claro, por supuesto. A los gobernadores. No. Ahí hay una primera cuestión que yo creo que tiene que ver además con la visión crítica. Yo una vez sentado acá dije que la decisión de Cristina tácticamente había sido brillante. No les quiero decir las respuestas que tuve. Todo tipo de respuestas, este tipo es kirchnerista, etc. Ella tomó una decisión tácticamente muy interesante. Lo trajo a Alberto le trajo a Massa, le trajo a los gobernadores, compusieron una coalición más apetecible, pero ahí también empezó la construcción de lo que podríamos llamar el albertismo. En primer lugar, Alberto, su mejor momento creo que lo tiene en la PASO, que gana abultadamente. Después pierde, pero digamos, es un político hábil, es un político que se mueve bien, que sabe. Bueno, ahora, Eduardo, construye. esa fotografía que estás describiendo, ¿se combina de alguna manera con lo que estamos viendo en el escenario político, donde parece que Cristina no pierde la centralidad y el presidente viene sufriendo algunos remesones? Voy a completar el argumento de aquella vez, porque si la decisión de Cristina tácticamente fue correcta, fue brillante, como ustedes quieran, yo completaba diciendo estratégicamente es bastante, digamos así, cuestionable. Es algo, ¿por qué?
porque en la génesis de esa fórmula hay un conflicto. O sea, puede servir para ganar, pero no para gobernar. Bueno, vos. claro, posiblemente. Vos decís que esta imagen positiva que está cosechando Alberto por encima de Cristina puede ser ya ahora el origen de esta grieta que se está haciendo incipiente, se está mostrando cada vez más. Puede digamos. ser, sí. Yo no Digo, sé, esta es la pólvora que tiene Alberto para... Pero también puede ser esto. Como Bueno, tiene yo gestión, sostengo, ojo, yo sostengo, y no es ninguna originalidad, que en esa fórmula exitosa para ganar elecciones hay un conflicto insoslayable, que es como los conflictos, vamos a comparar con las obras teatrales. Hay conflicto entre dos personajes. Ese conflicto en algún momento se va a desarrollar. El contrapeso es la gestión que tiene Alberto, que por ahí lo puede tirar para abajo. Pero o hay algo para muy interesante lo que plantea Capielo, Eduardo, si me permitís. Sí, cómo no. Porque hay algunos integrantes del gobierno en cargos muy relevantes que unos no lo van a decir nunca en público, pero uno sabe que son más fieles a Cristina que a Alberto. Y hoy ocupan cargos con poder de decisión. Ahí yo marcaría dos cosas. Una cosa es el conflicto, donde el presidente es la figura moderada, dialoguista, y la expresidenta, ahora vicepresidenta, es la figura ideológicamente dura, más sectaria, etc. Ahora hay otra dimensión, que es el sistema de toma de decisiones de este gobierno, que en realidad es como un gobierno de coalición, pero es más complejo. Vamos a imaginar la mesa del gobierno. El presidente Alberto Fernández, la vicepresidenta Cristina Fernández, Sergio Massa, Máximo Kirchner, los sindicatos, Moyano, los movimientos sociales, los gobernadores y los intendentes. ¿No es muy grande esa mesa que está? El otro día alguien me explicaba... Me parece demasiado grande. No, bueno, eso es lo que yo quiero decir, pero en parte esta estructura se replica en los organigramas de algunos ministerios, ¿no es cierto? Sí, está bien. Bueno, conocerán ustedes. Salvo Moyano, por ejemplo. No, Moyano no, pero quiero decir, la presencia de la CGT, los gobernadores tampoco. Bueno, los gobernadores tampoco. No, pero los gobernadores no, pero digamos que en esa mesa los gobernadores tienen una capacidad de condicionamiento. Hay 3 o 4 fuerzas. Hay que consultar. Perfecto. Entonces ahí yo veo una siguiente cuestión, que es el mecanismo de toma de decisiones, a lo cual tenemos que sumar los tironeos de lo que llamaríamos las dos tribus, los dos grupos, ¿no es cierto? Los que responden al presidente, los que responden. Y ahí podemos entrar a cuestiones que son difíciles, ¿no es cierto? El presidente vuelve del exterior y dice, no es bueno que hablemos de detenidos políticos, porque en el exterior la gente no anda con detalles. Dice, no, en la Argentina hay presos políticos, este es un país complicado. En paralelo a lo que el presidente dice, la vicepresidenta, y esto es un dato, hace una conferencia en La Habana, donde se dedica a vituperar al Fondo Monetario. Esto es una muestra de estas disonancias que yo creo que no solamente potencialmente complican al gobierno, complican mucho la imagen de los que afuera tienen que negociar con un gobierno Eduardo, que da señales tan contradictorias. ¿Sí? Y esto también me parece que está teniendo consecuencias sobre la gestión. Una de las medidas que anunció Alberto cuando asumió en el Congreso es la reforma judicial. Sí. Y la reforma judicial está en su génesis, siempre en su génesis, nunca ve la luz, y ahora nos estamos enterando que el conflicto pasa por el proceso de toma de decisiones. El proyecto que se está haciendo en la Casa Rosada está siendo monitoreado desde el Instituto Patria, y no sabemos si la hace Lozardo o la hace Mena. O si está crujiendo y no ve la luz por eso. Ese ejemplo, uno puede decir, bueno, finalmente, las disonancias ideológicas y la necesidad de componer un gobierno donde tienen que tener entradas muchos subgrupos, eso termina bloqueando la toma de decisiones. Ahora, ¿qué decimos todos? ¿Cuál es el lugar común? Que si Alberto Fernández, nuestro presidente, pudiera renegociar la deuda de una manera razonable, esa sería la base de su sustento en este país. Ahora, yo voy a decir una opinión, yo no soy analista político, no soy economista. Ustedes leyeron la declaración de hoy al mediodía. La declaración de hoy al mediodía contiene una frase políticamente muy fuerte, donde dice,
algo así como: no permitiremos que la sociedad argentina sea rehén del capitalismo financiero internacional, etcétera, etcétera. Pregunta: ¿esa frase no anticipará una propuesta muy dura a los acreedores? Que los acreedores puedan reflexionar si les conviene tomar. ¿No estaremos dando un paso? Ahí tenés el comunicado, mira, lo estamos... Claro. ¿No estaremos dando un paso para forzar un default? Pregunta. Pero eso no lo sabe... Bueno, hablas claro, en el mercado y están todos perplejos. Sí, pero hay una cosa, Pancho. Una cosa era hoy a la mañana y otra cosa hoy a la tarde. ¿Y vos pensás esa que puede frase ser está? La información ver, yo manejo es diversa. Eduardo, no quiero recaer de vuelta, porque si no es recurrente de mi parte, de vuelta a la figura de Kicillof. Kicillof, cuando quería renegociar el bono del 2011, decía cosas parecidas a lo que dijo el comunicado de Hacienda. Y pagó. ¿No? Y bueno, pagó. por eso. Las señales, son Pero tenía la plata disponible. Exacto. No, Recordemos que los vencimientos solamente en pesos del mes que viene son el doble de los de febrero. Pero, Bueno, por eso. y, Eduardo, y los de abril son el triple. Pero el 96.000 comunicado millones. dice que van a pagar pero intereses. ese escenario que vos estás planteando, después de lo que decíamos recién, Escenario. de la gira internacional, no parece algo es que esté en línea. Digo. no, es que Me no. voy con el espaldarazo de Merkel, llego acá y a los 20 días digo, Sí, pero no puedo pagar. a mi modo de ver, porque una cosa es Stiglitz cuando uno lee los libros y una cosa es la operacionalización de Stiglitz, ¿no es cierto? Es decir, si uno lee Krugman, lee Stiglitz, lee el debate mundial sobre desigualdad, sobre capital financiero, se hacen este tipo de críticas en un planteo académico, en un planteo de un debate que no tiene el compromiso de generar políticas concretas y de tener interlocutores, no entra en una negociación. Acá me parece que hay una frase, que puede ser una frase sumamente interesante. ¿Por qué hacer a una sociedad rehén del capitalismo financiero? Me parece en un Pero una de las lecturas, claro, que se hizo de esa frase, que es interesante lo que vos planteás y lo comentábamos en el bloque anterior, porque suena más no a redactada por Guzmán, sino a carta abierta. El dato es que hoy, en el mundo financiero, tanto a nivel local como afuera, la pregunta que más se escuchaba es quién manda en la Argentina. Bueno. Porque tiene olor a Cristina, esa frase. Sí, yo creo que esa es la pregunta que era previsible que se hiciera, que ya dijimos en análisis anteriores. ¿Y se adelantó? Mirá, enero no hay que contarlo. Diciembre fue levantar las copas y celebrar. Hay un cronograma muy duro por delante. No están los recursos, pero ahora viene lo siguiente, que yo creo que es una cosa importante. Cuando uno ve la historia del peronismo, uno dice, y la gente, y los observadores, sobre todo del exterior, ¿qué es el peronismo? El peronismo de izquierda, de derecha, de centro, el peronismo de los Kirchner, el peronismo de Menem. Yo creo que hay un programa implícito en todos los peronismos, desde Perón, en la década del 40, 50 hasta ahora, que es que el peronismo cuenta con la reactivación del mercado interno. Si el peronismo es un movimiento que se siente cómodo cuando la gente compra, vende, cambia el auto, se va de vacaciones, arregla su casa. Cuando Cristina dice, irónicamente, a mí me dicen, capitalista era yo, que en mi época se consumía. Yo creo que en la perspectiva de este gobierno tenemos que reactivar el mercado interno. El tema es cómo lo hacen. ¿Es factible hacerlo? ¿Pasa por un arreglo con el Fondo Monetario y con los acreedores privados? ¿Pasa, arriesga un escenario por un default para después? No lo sé. ¿Por qué digo esto del mercado interno? Porque está claro que tenemos la renegociación de la deuda, pero en octubre y noviembre de este año ya vamos a estar pensando en 2021 y hay que ver cuál va a ser el sustento político de este gobierno. Por ejemplo, nosotros con encuestas analizamos esto en la época de Macri. Simplemente cruzábamos dos preguntas. Una pregunta decía, ¿cómo cree que está ahora el país? La otra pregunta decía, ¿cómo va a estar el país dentro de un año? Entonces, había gente que decía, el país ahora está bien y va a estar mejor. Esos eran los Macri duros.
había gente que decía, el país está mal, el año que viene va a estar peor. Eso era, digamos así, el expositor duro. Pero había gente que decía, el país ahora está mal, pero dentro de un año va a estar mejor. Yo le llamé a eso los que le hacen el aguante a Macri. Y eso le permitió a Macri ganar las elecciones de 2017 con una política que se podrá ¿Y ahora cuestionar. ves eso también? No, el punto es el siguiente, y es paradójico. Los que decían hace 4 años el país ahora está mal, hablaban de la herencia de Cristina. Lo que dicen ahora el país está mal, hablan de una situación mucho más compleja, que es la herencia de Macri. Entonces, yo no sé cuánta base hay para aguantar. No me queda claro cuánta base hay para aguantar. Me queda claro que el presidente tiene 60 puntos, lo cual me parece que está bien, pero no me... Pero no Alberto sé mira qué eso, sí. pero también está obsesionado con el 48-41, que prácticamente son 7 puntos de diferencia que pueden ir para un lado o para el otro. No, pero eso y de hecho se está hablando, se está hablando de las legislativas del año que viene. El jefe de gabinete Santiago Cafiero Sí, está bien. Ya suena como primer candidato a diputado nacional. Pero perdón, para el año esa que foto viene. es vieja, Hernán. Esa foto es vieja. Macri ahora está en la FIFA, no está No, jugando bueno, ahí esta tenés, liga. ahí tenés. Digo, esos números Macri son sigue otros, siendo y visualizado como el principal referente opositor Sí, está a bien, este pero gobierno. si hoy fueran las Permitime elecciones, que te no sé qué diga me va a decir Eduardo, que su pero- imagen se está desplomando. Claro, y si yo hoy fuera- yo Sí. creo que 1 mes y medio de ausencia de la política argentina es mucho. Y si tus 2 apariciones son, una, haciendo responsable a tu equipo y no asumiendo, En un 2, video desafortunado aceptando un cargo en la FIFA, yo diría, hay una base opositora interesante, pero hay una condición que sigue teniendo la política argentina en esta coyuntura. De las 2 grandes coaliciones, en las 2 grandes coaliciones no están definidos los liderazgos. Claro. Porque no se olviden de otro dato. En el oficialismo está definido el liderazgo. ¿Vos crees? ¿Qué, ¿Vamos a negar que hay centralidad y liderazgo de Cristina? No, perdón. Yo creo que un liderazgo es un liderazgo indiscutido. ¿Y quién discute a Cristina? No, yo no, perdón. Lo discute la opinión pública. Vamos a... Dentro de las coaliciones. Vos hablabas de las coaliciones. Perdón. Que en las coaliciones estaba definido, tenía que definir los liderazgos. Pero vos crees que en este gobierno y hoy en el peronismo hay un solo y nítido liderazgo, que es el de Cristina Kirchner. Me parece que te equivocás en el análisis. Hay un presidente con 60 puntos de imagen positiva, y cuando uno recorre el espinel del peronismo, ¿cuánta gente no dice públicamente cuánto no la quiere a Cristina Kirchner? Y agrego, Cristina Kirchner tiene un nivel de rechazo del 45%. Tiene más imagen negativa que positiva. Entonces, creo que así como en la coalición opositora no está definido el liderazgo porque Macri se retiró por ahora, tampoco está definida... No, en la opositora no cabe ninguna duda. Perdón, pero uno lo podía hacer a la inversa. ¿Cómo no está definida si Macri es Macri? Yo creo, y esta es mi hipótesis, estamos frente a una transición de liderazgo donde los 2 políticos que dominaron la política argentina en los últimos 10 años... La van a querer seguir liderando. Mirá, vamos a ver. Hay que ver Hernán si pueden. Capielo, ahí tenés. A ver, un segundo. Hay que ver. Quiero agregar un nombre A ver más si al puede. análisis. Quiere agregar un nombre. Un nombre más, digo, porque el 2021 también, como vos decías, está a la vuelta de la esquina, y ahí está el nombre de Sergio Massa, que también quiere jugar. Exacto. Y también quiere sacar partido de su colaboración. En 2023. En 2023, pero digo... Que 2021 no es para que Massa. tiene que trabajar mucho su imagen. Eduardo, ¿se ¿Cómo terminó está la luna ese de número? miel de Alberto? Y es probable. ¿Cuándo Porque empezó? Vuelvo ¿Después a de las decirte, PASO o el 10 de diciembre? No, yo creo que tuvo su momento en las PASO, que ganó con mucho más margen. Pero digamos, Alberto Fernández, siendo una figura política que se decía forma parte de la administración de la política, ha demostrado capacidad, ¿no es cierto?, de liderazgo, de un liderazgo moderado, si ustedes quieren. Yo también les voy a hacer una hipótesis que van a decir es descabellada. No va a ser cosa que Alberto Fernández sea el Adolfo Suárez del peronismo, o el Gorbachev. Hay algo que me dice a mí intuitivamente que el peronismo, como principal movimiento político de este país, necesita una renovación de su concepción histórica para mostrar algún programa para el siglo XXI.
¿no es cierto? Cuando uno la ve a Cristina Kirchner emitiendo su mensaje nacionalista, revolucionario desde La Habana, ¿no es cierto? Uno dice, acá hay algo que atrasa, acá hay algo que no pertenece pero de hecho, a la tercera década del siglo XXI. ¿Cómo? Pero ganó la elección con ese discurso. Ganó la elección, ¿no es cierto? Y también tiene un nivel de rechazo más alto que su nivel de aprobación. Y vuelvo, se tendrá que dirimir ese conflicto de poder, porque además hay otra cosa, ¿no? Yo ahora con el tema que estaba releyendo Juan Bautista Alberdi, las bases. Lean allí el principio del hiperpresidencialismo argentino, en lo que Alberdi llama la república posible, no la república verdadera, la república posible, en la que creo que seguimos. Él dice, cita a Bolívar, la frase de Bolívar que dice muy profunda y espiritual. Bolívar decía, en estas naciones antes españolas tenemos que tener reyes con el nombre de presidentes. Quiere decir que con todo su liberalismo económico, todo su libre cambio y toda su exportación de la cultura europea, era caudillista. Alberdi toma de la herencia monárquica española y dice tenemos que tener un rey. Muy bien, que se llame presidente. Creo que está en la cultura argentina, tanto en los actores del poder como en la sociedad, la necesidad, la costumbre de un presidente fuerte, de una presidenta fuerte. Ahora, la reina hoy se sacó una foto. A ver, un segundo, Sí. Beto. La reina se sacó una foto hoy. Hoy, en realidad, lo que hizo Cristina Kirchner fue volver a poner sobre el escenario a Florencia Kirchner, a quien no veíamos desde marzo del año pasado, cuando se fue a Cuba para hacer un curso de guión de cine. Exacto. Y luego de su radicación en Cuba informó a la justicia que su salud le impedía hacerse presente en la Argentina porque sufrió un cuadro de estrés postraumático y una degradación importante en su estado de salud. Bien. Bueno, hoy lo que hizo Cristina Kirchner es publicar una foto en su Instagram junto con su hija Florencia, a la que se la ve sonriente, y en esa foto desde Cuba dice acá despidiéndome de Florencia porque está Cristina regresando a Buenos Aires, y además nos cuenta en esa fotografía que Florencia abrió su propia cuenta de Instagram. ¿La seguís ya? Sí, por supuesto. Y en esa cuenta de Instagram hay muy poca actividad de Florencia. Hay una foto de un cuadro, un pintor inglés que retrata a una mujer mexicana, una líder aborigen mexicana, una curandera, que lo que hacía era asistir a estas poblaciones que no tenían recursos para ayudarlas con su salud. Supongo que debe ser una especie como de pronunciamiento en favor para levantar la imagen femenina de esta señora. Y la segunda foto que postea... O que se está curando. O que se está curando, por ahí. Bueno, y la segunda foto que postea es la foto de su madre reflejándose ella misma, ¿no? O sea, la misma foto que había posteado su madre. Como nosotros sabemos, cuando Cristina habla por sus redes sociales, y como todos sabemos, la política hay que analizarla a partir de las imágenes. Me parece que estas imágenes se conocen en un momento en las cuales habían arreciado versiones acerca de una degradación del estado de salud de Florencia y una degradación de la relación de Florencia con su madre. Esta foto parece responder y sería el cruce de estas versiones diciendo, estamos bien, sonreímos una con la otra y estamos bien a tal punto que mirá, te muestro cómo está mi hija. ¿Y cómo lo toma el mundo judicial? Te cuento qué pasó hoy en tribunales. Hay que recordar que Florencia y Cristina Kirchner, junto con Máximo Kirchner, son los principales acusados en dos juicios que se vienen, que son los juicios por el caso Tesur y Los Sauces. Ahí hay un tribunal oral que está monitoreando la salud de Florencia Kirchner. El último informe sobre el estado de salud de Florencia es de fines del año pasado. No recibieron otro informe los jueces. Estaban hoy analizando si iban a pedir uno nuevo a la luz de estas novedades. Por lo menos uno me comentó que estaban viendo a ver si no era pertinente actualizar ese último informe. Ese último informe decía que Florencia no estaba en condiciones de volar todavía por su estado de salud. Ahí se la veía, parecía bastante sonriente por lo menos. Y en los tribunales lo que están diciendo es, bueno, lo que sí está cumpliendo Florencia es presentarse periódicamente ante la Embajada Argentina en La Habana, que es uno de los requisitos que le impuso el tribunal para ella estar a derecho. Lo que están diciendo en tribunales es, no la necesitamos todavía. Si quiere venir,
pero nosotros, la verdad, no hay ningún trámite vinculado con la causa por la cual se la requiera en este momento en Buenos Aires. Lo que estamos haciendo es avanzando con lo que se llama la determinación de la prueba que va a ser necesaria para el próximo juicio oral. En una de estas causas ya se evacuó esta prueba, es decir, se ordenó un peritaje, se aceptaron una determinada cantidad de testigos, y en la otra causa se está tratando de determinar cuál es la prueba que falta para el juicio oral. El juicio oral de los Sauces 7 Sur va a ser en 2020, pareciera que no se va a llegar a tiempo, viene largo, pareciera que le podría poner una fecha en 2021. En el interín hubo un cambio en la integración del tribunal que iba a hacer este juicio. Este juicio tiene un juez que estaba de suplente, que era el juez Martínez Sobrino, que se le venció la subrogancia a fines del año pasado y fue reemplazado en su lugar por otro juez que se llama Adrián Grunberg. Martínez Sobrino tenía un perfil, si vos querés, un poco más duro con el kirchnerismo y bastante crítico al kirchnerismo. Grunberg, en cambio, viene de justicia legítima. Y todo hace pensar que Grunberg, junto con otros de los integrantes del tribunal, podrían tener una mirada un poco más benévola hacia esta causa. Eduardo, ¿te la puedo complicar un poquito más? Que todo esto transcurre en Cuba, La Habana. ¿Tiene alguna incidencia en el mapa regional? Mirá, yo te diría esto. Cuba a esta altura de la historia es lo que se llamaría un significante, si querés un símbolo, digamos. Estar en Cuba, emitir mensajes desde La Habana, en la época de Trump, es un alineamiento, que es un alineamiento tal vez simbólico, pero es un mensaje, a mi modo de ver, muy fuerte y muy inconveniente para algo que es imprescindible, que es la imagen de la Argentina. Ahora uno dice, ¿y por qué no tenemos que preocupar tanto por la imagen? Pues somos un país en un estado de debilidad y dependencia financiera muy grande. Entonces es como una provocación, a mi modo de ver. Es como que eso es lo que yo veo en la figura de Cristina. Yo en la figura de Cristina veo, digamos así, la insistencia en no generar consenso. Por eso veo venir ahora, el choque hay una gran de los incoherencia. planetas. Digo, también hay que decir esto, más allá del mensaje hacia los mercados y hacia los acreedores, hablar de Cuba. Sí. Cristina también habló de lawfare, de la persecución política que sufrió ella, su familia, y habló de la persecución política, básicamente a través del lawfare, persecución judicial a dirigente político. Lo dijo en Cuba. O sea, hablar de presos políticos, de persecución política en Argentina, en Cuba. Claro. Digo, ¿sabés quién más habló hoy? ¿Sabés quién más habló hoy? Sí. Maduro, sí. Pero habló... ¿Tenés el tape? Un segundito. Habló alguien más también. Bueno, un saludo, Julio. Estamos aquí en la misma trinchera que tú nos conociste, en batalla. Espero que muy pronto todo tu caso sea resuelto, despejado, y la persecución política que Macri lanzó contra ti y contra otros quede ya en el pasado. Te esperamos por aquí. Agarra tu vuelo y ven para acá a visitarnos. Siempre estamos a la orden, siempre somos amigos, de verdad. Saludos. Un mensaje para el dueño de la embajada paralela. Para Devido. Para el arquitecto Julio Devido. Yo creo que hay que... Maduro hablando de persecución política, a la vez un chiste más lo que pasa que por eso los pueblos están huérfanos y protestan. Hay muchas razones para pensar que el neoliberalismo ha hecho desastres con las economías de estos países, por los cuales hablar de que no tienen que dar las sociedades rehenes del capital financiero es interesante. ¿Sabés lo que me dijo una vez? Perdóname. Yo estuve con el presidente de Shell, Venezuela, en el 2008. Y me dijo, mire, imagínense que yo no soy chavista, pero hizo tantos desastres la derecha... Pero ahora viene. Pero ahora ese crítica al liberalismo, por eso la gente está huérfana, es igualmente insostenible la hipocresía del progresismo. La hipocresía del progresismo consiste en no reconocer ninguno de los defectos, ninguno de los horrores y ponérselo todo al otro. Entonces a mí me gustaría terminar esto citando a una persona que algunos dicen que es parte del problema y yo digo que a lo mejor es parte de la solución, que es Grabois, que dijo hoy, sí, existió el lawfare y también existieron los bolsos de López. Sí. Y los bolsos de López otra vez son un significante. O sea, vos te especializás en el tema judicial. En este caso, no vacío sería. No, claro, pero vuelvo, no vacío, muy bueno, claro. Pero no, lleno de dólares. Pero vos que estás en el tema judicial, Hernán, por más irregularidad
de la justicia en muchas cosas, las denuncias probadas de lo que ocurrió es una cosa ilevantable, con lo cual va a tener que ocurrir algo o no ocurrir, pero eso está dicho, está probado, está contado. Solo una persona que no me cabe duda de su honestidad, el contador de los Kirchner. Todo el contador de los Kirchner, toda la declaración del contador de los Kirchner. Manzanares. Bueno, y hay tantas otras. Pero entonces vuelvo, ¿no es cierto? ¿Cómo se va a resolver eso? ¿Cómo se va a resolver? El bolso de López no tiene pegada el sticker Lofer. No, tiene pegado el sticker que dice José López. Entonces vuelvo. Puede ser que haya habido Lofer, pero también los bolsones de López, y eso es insolayable, indisimulable. Tengo un dato que le va a interesar a Eduardo. Sí. A propósito de la difícil convivencia Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner, Matías Lamens, el ministro de Deporte y Turismo, hace un tiempo atrás empezaba a conformar su gabinete y quería una persona que supiera algo más de administración para el día a día de su nueva cartera. Y le pregunta a su amigo exministro del Interior, Rogelio Frigerio, si tenía una persona para recomendarle. Y le dice, sí, tengo a alguien que me acompañó en mi gestión y se lo brindó gentilmente. Lamen le gustó el perfil de este funcionario y no venía su designación, hasta que habló con Santiago Cafiero, el ministro Lamens, y que le dijo, concretamente el jefe de gabinete, fulano de tal, frigerista. Entonces dijo, bueno, quédate tranquilo que yo ahora me voy a Israel con el presidente y lo voy a conversar, y que tengo buena onda con Alberto. Lo habla, un día se lo encuentra en el lobby del hotel, desayunando, pudo hablar tranquilo con el presidente, le contó el tema, dice, mira, tengo una persona así, 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 y me interesaría incorporarlo, porque de hecho está trabajando. Imposible, le contestó Alberto Fernández. Cristina le pasa el escáner absolutamente de director para arriba, subsecretarios, secretarios, no puede haber nadie de la administración anterior. No solo el presidente lo reconoce frente a un ministro que no es de su extrema confianza, sino que es un dato político fuerte. Si esa lógica continuara, Alberto sería aquello que dicen sus detractores, albertítere. Ahora, ¿me permiten la hipótesis de que él no va a querer tener ese destino y que entonces vamos a presenciar vamos a presenciar un choque de planetas que no sabemos cómo se va a cruzar? Yo quiero saber los cuándo. problemas objetivos. No, eso no te lo puedo decir. Vos sos un hombre. Bueno, 2021 tiene mucho que ver. Quiero decirte, en todo hay esto, ¿no? algo, me parece que hay algo pendiente. Porque las personalidades a veces son fuertes. Ustedes son muy jóvenes, pero vos te acordás, no es Cámpora. No es Cámpora. Pero hoy en el peronismo, que sabe medir estas cosas, ¿sabes lo que se decía? Alberto Fernández perdió una gran oportunidad, porque ayer los albertistas, ¿qué te decían? Pidió la cabeza de Sergio Berni. Fue Kicillof, se reunieron y Berni sigue en su cargo. Sí, por supuesto. Todavía no están dadas las condiciones y habrá muchos... pero me parece que en algún momento... Ahora, dicho esto, debemos también desear que el presidente conserve su salud. Porque, digamos, la expresidenta no solamente tiene un papel fuerte desde el punto de vista político, tiene una posición fuerte desde el punto de vista de la estructura institucional y de lo que dice la Constitución. Claro, sucesión. Ahora, recién Pancho te preguntaba cuándo puede suceder ese choque, esa colisión. Cuando uno mira la historia de la democracia reciente, del 83 para acá, el único gobierno que perdió el primer test electoral, la elección de medio término, fue de la Rúa en octubre del 2001. Después Alfonsín, Menem, Néstor, Cristina, todos ganaron su primer test electoral. Por lo tanto es muy difícil, Macri también lo ganó en el 2017, es muy difícil que el año que viene pueda perder frente a todos, salvo que se le dé una situación, no estoy comparando la cuestión política, pero sí la situación institucional. Un enfrentamiento entre el presidente y el vicepresidente que debilite a ese poder político. Sí, puede ser, eso está ahí. Ahora, el presidente admira al expresidente Néstor Kirchner. Yo me acuerdo mucho de eso en 2005. Néstor Kirchner vio los datos de la provincia de Buenos Aires. Aliado con Duhalde, conseguían el 60% de los votos. Solo el 45%. Dijo, este es mi momento. Es el momento de decisión, ¿no es cierto? Dice, con el 45 soy yo solo. Con el 60 tengo que compartir. No digo que pueda pasar lo mismo. La clave era, también recordemos, Felipe Solá y Florencio Randazzo, que le acercaron Alberto a su intendente. necesita un 2005. Tal cual. Quiero decir,
es muy importante cómo se cotiza cada figura, cómo es, por eso yo digo que es un dato relevante esta diferencia en imagen. Porque, digamos, Cristina en un momento debe pensar lo mismo que pensó, supongo, cuando lo designó Alberto. Yo sola no tengo chance sola. Entonces, la resistencia a Cristina Kirchner en la sociedad argentina permanece. Ella tiene un núcleo duro de seguidores, ¿no es cierto? Un piso del 25% que después se puede ampliar y llegar al 30 y pico por ciento, pero digamos, tiene un rechazo importante. Entonces, a mí no me parece que componga este supuesto liderazgo indiscutido. No es indiscutida, tiene flancos débiles, y entonces ahí creo que el presidente tendrá o no su espacio. Claro que decimos todo esto y ellos dirán, yo creo que la tesis de Berbisky, es un matrimonio perfecto, se llevan bien, toman el té. La estrategia del policía bueno y del policía malo. Toman el té, yo no lo creo. Yo creo que hay un conflicto en ciernes que está desde el origen y eso vamos a ver cómo se resuelve. Por cierto, que es un hándicap para una nación que necesitaría ya los liderazgos definidos para enfrentar lo que viene. Esperemos que no choquen entonces los planetas. Gracias, Eduardo. No, gracias a ustedes. En el próximo bloque vamos a hablar de los boliches y la violencia. ¿Hay que cerrarlos? Ya volvemos. Los boliches en el centro del debate después de la muerte de Fernando Báez Sosa. Una de las personas que tuvo que lidiar con ese tema como intendente en su momento de San Miguel es Joaquín de la Torre, a quien le quiero dar la bienvenida. ¿Cómo andás? ¿Qué tal? Buenas noches. Que además jugaste muchos años al rugby. Además, tengo esos zapatos también, en este caso. ¿Se cargan las tintas sobre el rugby? ¿Es justificado, no? Yo creo que la gravedad del hecho hace que todos aquellos que se sientan que se le están cargando las tintas sobre ellos de más, lo que tienen que hacer es volver a su casa y pensar en los padres de Fernando. ¿Está bien? Y después el rugby como deporte, como clubes, cada uno tiene que ir a la noche a su club y revisar bien lo que está pasando y lo que está haciendo, con mucha seriedad, con mucho profesionalismo, pensando que hay chicos, y después cada uno está tranquilo a partir de eso. Digamos. Me parece que pensar en si, en este momento, si en el rugby, si al hablar tanto de rugbyers me incomoda, y yo me pondría en los zapatos de la mamá y del papá de Fernando, que me parece que son los que peor la están pasando. ¿Pero vos crees que el deporte, ese espíritu de grupo que hay puede...? No, yo creo que no, creo que el rugby tampoco es el Espíritu Santo, que a todas las personas que pasan por una cancha de rugby y se ponen cosas, los hace bueno de por sí. Me parece claramente que es un gran deporte, lo juego, soy orgulloso, fui presidente de un club, entrenador de la primera, voy a ser entrenador de la menor 16 de regatas este año, fui jugador, fui intendente, combatí los boliches, y parte del combate con los boliches tiene que ver con mi historia de ex-rugbyer. ¿Por qué? Y porque claramente uno trabaja con chicos, con jóvenes, con adolescentes, ve en qué están, está cerca de ellos, ve el daño que les hace el alcohol, cómo le cambia la vida al alcohol, cómo le empieza a cambiar la vida a la droga. Y bueno, tiene esa responsabilidad. Tiene la responsabilidad de padre, de intendente, de rugbyer. Joaquín, ¿te preocupa en ese sentido y en tu doble condición de ex intendente y ex presidente de regatas, el alcohol en los tercer tiempos? Claro que sí. Me preocupa. Porque me parece que ha crecido mucho. Me preocupa y nos hemos ocupado y la URBA ha tenido normas muy claras, tiene charlas, se trabaja sobre el tema, los clubes responsables lo hacen. Los entrenadores responsables lo hacen, es un tema sobre el que se trabaja porque claramente el alcohol y las empresas de alcohol buscan incorporarse a los lugares donde hay muchos jóvenes, digamos, ¿no? En el año 92 fuimos de gira, yo era entrenador de la primera, fuimos de gira a Europa y iba con nosotros Marcos Ocampo, que era director de recursos humanos de Nobleza Picardo. Perdón por el... No, estoy... y le digo, Marco, fijémonos el tema del alcohol, año 92. Claramente volvimos de gira y no había pasado nada con el alcohol, por una cosa muy sencilla, por el precio que tiene el alcohol en Europa. ¿Está bien? Ahora, si nosotros como Estado no tenemos claro eso, la primera medida que tomé como intendente de San Miguel con el tema de los boliches, ¿sabe cuál fue? Aumentarle las tasas. Las puse en un lugar donde claramente le demostré que no eran una actividad
fomentada desde el municipio ni subsidiada de ningún tipo. Después los invité a charlar. La primera charla que tuve con vecinos de San Miguel fue con los bolicheros. Después de escucharles, le hice una sola pregunta. Si una persona, un chico joven de 22 años, mayor de edad, en estado con un grave sensación de alcoholizado, tiene plata en el bolsillo, se acerca a la barra de ustedes y les pide una copa más, ¿se la venden o no se la venden? ¿Me la va a pagar? La pregunta de ellos. Claro. Sí, se la va a pagar. Entonces, ¿por qué no se las voy a vender? Digo, bueno, ese es el límite entre ustedes y yo. Mi obligación como Estado es cuidar la salud de los chicos. Y la de ustedes debería ser la misma. ¿Y cómo lo controlás a eso? ¿Con alcoholemia en la entrada? No, bueno, nosotros llegamos a vallar a 4 cuadras todos los boliches de San Miguel y nosotros ver qué personas entrábamos y qué personas no entrábamos. Hicimos requisas en los boliches los sábados a la mañana y los viernes a la mañana para saber qué alcohol estaban vendiendo. Hoy en San Miguel se cumple con una ley, porque además hay una ley. Porque el gran problema es que los políticos, cuando nos apretan las situaciones como esta, hacemos leyes. Todos inventan leyes, hacemos leyes. Esta es bastante buena. Ahora, ¿sabe qué pasa? La de menores 18. Cuando pasa el tiempo, todos miran para el costado. Porque nadie se quiere pelear con los bolicheros, nadie se quiere pelear con los pibes. ¿En Villa Gesell hubo responsabilidad o se podría haber evitado esto desde el municipio? El caso particular no lo conozco, lo que sí digo es que esto se arregla. Es mentira que no se arregla, esto se evita. Pero, en San Miguel... ¿Qué es lo que querés hacer vos? ¿Cerrar los boliches? ¿Controlarlos más? En San Miguel hay boliches. Sigue habiendo boliches. Hay 30 pubs en San Miguel. ¿Y entonces cuál es su dispositivo? ¿Cuál es el dispositivo? Se controla y se castiga. ¿Se controla la venta de alcohol fuera, dentro, que no llegue alcoholizado? Todo tipo, la cantidad de años que tienen los chicos que entran, la cantidad que salen, a la hora que pueden entrar. Hay una ley que dice que los chicos pueden entrar hasta las 2 de la mañana y que a las 5 de la mañana hay que apagar la música y dejar de vender alcohol a las 4 y media. ¿Con quién lo haces? ¿Con la policía bonaerense, con la policía tuya? El Estado municipal. Con inspectores. Y además hoy... hay un artículo que escribimos en el año 2009, que es La noche un problema de todo. Nosotros hicimos congresos donde invitamos a los padres, al entrenador de los Pumas, que en ese momento era Marcelo Lofreda, al entrenador del seleccionado de las Leonas, que era Retegui, a pastores, a curas, a los bolicheros, a padres de familia. Hay una persona que es de conocimiento de Beto, que vive en San Miguel, que al 18 de diciembre me dijo, che, te felicito, mi hija, que tiene 16, fue a bailar y no la dejaron entrar. En marzo me llamó de nuevo y me dijo, che, gordo, están aflojando los cosos, porque mi hija fue con un documento que no era el de ella y pasó. Yo ese día dije, pará, ¿y tu responsabilidad? ¿Cuál es tu responsabilidad? ¿Cómo cumplís vos? Los argentinos tenemos una norma en nuestra cabeza que es exactamente al revés de la que debería ser, que es cumplimos la ley cuando el Estado está cerca mirándonos que debemos cumplirla. O sea, nos ponemos el cinturón si hay un zorro. En el mundo es así. No, al revés, en el mundo no es así. En el mundo todos dan por sentado que la norma hay que cumplirla siempre, porque es un acuerdo que nos permite convivir. Pero hay sanciones. Pero también ellos naturalmente tienen la vocación de cumplir. Por eso las sanciones son menores. En San Miguel, cuando empezamos con el tema de la noche, nosotros fuimos durísimos. Es más, había 22 boliches y a los que no cumplieron se tuvieron que ir. Y los que cumplieron se quedaron. ¿Vos estarías de acuerdo con poner, por ejemplo, un impuesto al alcohol como hay al tabaco? Claramente el alcohol en la Argentina, para muchos sectores sociales, es accesible. Claramente. Tiene un nivel de accesibilidad mucho más fácil que en Estados Unidos o que en Europa. Mucho más fácil. O sea, ¿estarías de acuerdo en ponerle impuestos más altos? Por supuesto. Lo primero que nosotros tenemos que decidir con las normas como Estado es qué fomentamos, qué subsidiamos, qué queremos que suceda. ¿Nosotros queremos que este tipo de episodios sucedan? Bueno, suceden todos los... En Estados Unidos, en muchos estados, todos los fines chicos de semana... a los 18 años pueden manejar un auto, todos los fines un montón, pero no pueden consumir alcohol hasta los 21. Bueno, será porque no les venden alcohol. Será porque hay un estudio serio respecto del daño que le hace el alcohol a los jóvenes. Y cuando nosotros miramos las escenas de este episodio, o de cualquiera todos los fines de semana, o del año pasado, o del todo el tiempo, en el conurbano,
cuando miramos ese tipo de episodios, claramente nos tenemos que hacer cargo de lo que está pasando. Ahora, ¿cómo Ahora, así? nosotros podemos mirar para otro lado y decir, bueno, que sigue ahí, bueno, cada tanto se mata un pibe, cada tanto se mata un pibe, inventamos leyes porque este tipo nos está pesando, y después cuando vemos que nadie mira, seguimos para adelante. ¿Y qué sería hacer cargo? Mire, hoy hay leyes, Beto, hoy hay leyes que no se cumplen. Claro. Está bien, pero en la casa, que se cumplan esas leyes nada más. Joaquín, en la casa, el preboliche. Hay mucha leche en otros ámbitos que no se Está bien, pero acá, a las 2 de la mañana. anomia en la Argentina es algo recurrente. Las 2 de la mañana. Bueno, esto no es tan complicado. A las 2 de la mañana se puede entrar. Bueno, el preboliche en la casa, ¿cómo lo evitás? La previa. Eso es un problema de los padres. Por eso el artículo de ese artículo era: la noche, un problema de todos. Ustedes, padres, son parte del problema. No se corran de esto. Esto no es un problema del Estado. El Estado es el que tiene que controlar que vos cumplas la norma, pero la primera obligación de un ciudadano es cumplir la norma y hacerla cumplir. Y hacerla cumplir en su casa, ni hablar. Este episodio, tristísimo, tiene mucho más que ver con la facilidad de los padres. Hoy mostraba en otro canal, cómo estos mismos chicos se habían agarrado trompadas en 3 noches sucesivas el año pasado en Zárate. Déjame 2 cuentos. Sí. Hace 3 años en el club tuvimos un tema de una piña fea, no en el club, sino en otro lugar. Entonces empezó la duda si podíamos sancionar a chicos del club que se habían agarrado trompadas en otro club. Entonces tenemos la duda, entonces yo le digo, mira, la verdad, el episodio en sí, no sé si lo podemos sancionar o no. Lo que sí tiene que pasar, Pablo Camerlin, jugador de los Pumas, subcapitano, encargado del rugby del club. Le digo, Pablo, el martes vos tenés que ir a la primera y tenés que decirle a los jugadores, muy sencillo, para jugar en regatas hay que ser socio, hay que pagar la cuota, hay que venir los martes y los jueves y no hay que agarrarse trompadas. Y eso hizo Pablo. Esos son los requisitos. Y eso hizo Pablo. ¿Y sabe qué pasó? Hace 3 años que no tenemos este problema. Y si vuelve a pasar, hay sanciones. Pero digo, hay normas. Esa me parece que es la reflexión que hay que hacer hacia adentro del rugby, digamos. Yo creo que mi hijo juega al rugby, sí. Mis hijas están de novias con jugadores de rugby. El sábado lo llevé a mis 2 nietos varones a ver los Jaguares. Yo amo este deporte. Ahora, cada momento de la vida uno tiene que hacer autocrítica, reflexiones, mejorar las conductas. En el otro bloque lo hablamos, pero está en crisis la autoridad para los jóvenes, la autoridad del adulto. Hoy está en crisis todo tipo de autoridad para los chicos, desde el docente hasta los padres. Digamos, no es como antes, y eso te genera otro tipo de atención. Yo voy a decir una cosa que yo hace mucho tiempo que escucho eso. Y claramente siempre hay un tobogán que va yendo hacia ese lugar. Ahora, yo he sido entrenador de la primera regata, he sido entrenador de juveniles, veo entrenadores de juveniles, veo entrenadores de otros deportes, a los cuales los chicos adhieren cuando se los convoca y cuando se los motiva y cuando hay valores de por medio y cuando hay cosas, ganas de lograr algo, conseguir algo. Y eso también, los chicos no son ni buenos ni malos, los chicos son lo que los grandes permitimos que sucedan. Te dejo una pregunta para... Los primeros zapatos que incomodan en este caso son los de los padres de Fernando. Terrible. Te dejo una... Terrible. Ahora, muchos escalones más abajo, muchos, incomparables, pero los padres de estos chicos, los otros. Hablábamos de eso el otro día. Se deben estar cuestionando hacia adentro. Muy fuerte. ¿Qué hicieron? Sí, claro. Te dejo una pregunta para después del corte porque fuiste funcionario de la provincia de Buenos Aires, muy reciente. Y está el tema de la droga. ¿Hay que despenalizar, como dice Bernie? ¿Me lo contestás después? Ya volvemos. Droga en la provincia de Buenos Aires. Quiero saber, Joaquín de la Torre, si estamos perdiendo la batalla hace tiempo y si hay que despenalizar, como dice el ministro de Seguridad. Yo creo que tenemos una batalla dura, difícil, pero eso no quiere decir que no hay que darla, todo lo contrario, hay que darla. ¿Necesitamos valientes? Sí, necesitamos valientes. ¿Necesitamos tipos con valores? Sí, necesitamos tipos. ¿Necesitamos ejemplos? Sí, necesitamos ejemplos. ¿Estamos llenos? Sí, estamos llenos. ¿Por qué no la vamos a dar?
Y además en estas cosas a mí me gusta escuchar, ¿no? Entonces, ya que nos gusta escucharlo muchas veces al padre Pepe cuando habla de pobreza, escuchémoslo cuando habla de droga también. O sea, no vale escucharlo y llenarnos la boca y abrazarlo cuando habla de las cosas que nos gustan. No, también habla de droga. También habla de despenalización de droga y dice que no, que es un disparate, que es matar a los chicos más pobres. Y habla de otros temas que están candentes también y tiene una posición firme. Joaquín, la policía... Y es de huracán, Beto. Pido disculpas que traigo mucha huracán a la mesa. Quemero. La policía... Me encontré en Luján hace 2 marzos. ¿Al padre Pepe? Al padre Pepe. Yo estaba saliendo y él estaba entrando. Le digo, padre, hoy rece por todo, hoy rece por nosotros, no rece por el clásico que se juega esta tarde. Es por lo primero que voy a rezar. ¿La policía es parte del problema en el tema droga? Por supuesto. ¿Sí? Sí, claro. ¿Por qué? Pregúntele a los vecinos de los barrios y se va a dar cuenta claramente. La policía es parte del problema, sin duda. La policía distribuye, la policía No, la policía no distribuye, pero... deja pasar. La policía es parte del problema. ¿Los políticos son parte del problema? En algunos casos sí, en la mayoría no. En la mayoría no. En la mayoría no. Y como intendente, ¿cómo manejó esos 2 problemas? Acá hay un problema y una gran confusión que tiene que ver, que mucha de esa confusión nace en la General Paz para adentro y nace de... que no terminan de entender de quiénes son las responsabilidades de cada cosa. La responsabilidad del combate contra la droga son la responsabilidad de la justicia federal sobre todo, de la provincial en segundo caso, y de su instrumento de persecución del delito, que es la policía. Los intendentes no tienen por qué meterse en este tema, ni tendrían que meterse, ni es parte de sus responsabilidades. De hecho, la Constitución dice que el Poder Ejecutivo tiene que estar al margen. Estas son cuestiones que tienen que ver con los delitos, por lo tanto son del Poder Judicial. De cualquier manera, como toda la sociedad ha ido transfiriendo, de hecho, más allá que de derecho no lo es, temas a los municipios, nosotros nos encargamos, tenemos 400, 500, hemos trabajado con jueces federales, seguimos trabajando, Jaime, que es el que continúa, Méndez, que es el que continúa, trabaja con distintos jueces federales, hemos planteado el tema, la gobernadora anterior le hemos llevado filmaciones, casos, etcétera, y nos ha sugerido cuál es el camino del tema y lo hemos cumplido y hemos trabajado con jueces federales de San Martín y algún otro juez federal de algún otro lado. Es mucho más complicado de lo que se sabe y lo que se ve. ¿Se puede dar la batalla? Sí, se puede dar la batalla. Es verdad que nosotros damos una batalla contra el final del problema, que es la pequeña venta. La venta grande, la droga no se hace en el lugar de los municipios. La droga llega ahí y hay un montón de instancias para dar las batallas más importantes anteriores. Muchísimas gracias. De cualquier manera, ¿hay que dar el combate en el narcomenudeo, que era otro de los temas que salió anterior? Sí, hay que darlo todos los días. ¿Es verdad que cuando cerramos uno abre otro? Sí, es verdad. ¿Y eso qué importa? Nosotros estamos para poner orden. Muchas gracias, Joaquín. No, de nada. Muy amable. Bueno, llegamos al final, amigos. Voy a acercarme, ya que esta muerte de Fernando fue de 10 contra 1. Un abrazo grande para todo. ¿Para? Para toda la gente del canal y del diario por la muerte de Lucrecia. Un abrazo especial. Gracias. Ya que la muerte de Fernando fue 10 contra 1, se me ocurrió reflotar esta frase de Ernesto Laclau, tan de moda, ¿no? Desde hace 20 años en la Argentina. La razón populista es un ensayo muy interesante. Poneme a Charly García, Pablito. Las multitudes tienen el efecto de disminuir la inteligencia promedio de sus miembros como resultado de las mentes inferiores que establecen el nivel al cual todos deben someterse. Muchísimas gracias a todos. Se quedan con Carola Gil, la número 1, y lo que el día se llevó. Chau.